ADA Professional Service Consulting presenta Expreso Inmobiliario. Primeros compradores, errores que cometes antes de comprar tu propiedad. ¿Qué debes hacer para comprar tu propiedad? De esto y otros temas estaremos hablando el día de hoy en mi podcast Expreso Inmobiliario. Soy Juan Carlos Marturell y te doy la bienvenida a mi podcast Expreso Inmobiliario. Hoy con un invitado de lujo, un gran amigo y profesional en el área de originación de préstamos. Mucha experiencia, a pesar de que su aspecto físico pareciera ser mucho más joven, pero sí tiene la experiencia necesaria para hablar lo que vamos a hablar hoy. Con nosotros, Rodolfo Hernández. Muchísimas gracias, Juan, por tenerme hoy acá. Gracias a ti por aceptar la invitación, por hacer una pausa en tus actividades que sabemos y conocemos que son bastante fuertes, una agenda muy apretada. Gracias por estar acá con nosotros. Quiero comenzar, Rodolfo, sin extendernos mucho, en que hagas una pequeña presentación de quién es Rodolfo Hernández. Bueno, depende de quién pregunte, pero primero que nada vendría siendo un venezolano, esposo, hijo. Soy el branch manager también en Pioneer Mortgage Funding Orlando. Actualmente el broker número 7 en el estado de la Florida con el banco número 1 en originaciones, United Wholesale Mortgage, el top producer en corporación y bueno, aquí intentando ayudar a la comunidad en lo que sea posible y lo que esté dentro de mis manos. Excelente, excelente. Sí, no sabía esos datos de top producer, te hubiese invitado antes. No, de verdad que sí, la idea es haber traído a Rodolfo es contribuir con todos ustedes a darles una información muy, pero muy importante porque como agente de bienes raíces, como asesor inmobiliario, son muchos los errores que vemos en los primeros compradores. Y quisiera también comenzar con eso, Rodolfo. ¿Qué es en realidad un primer comprador? Bueno, el primer comprador, por definición, en la gran mayoría de los bancos, es la persona que no ha comprado o no ha tenido una propiedad en los últimos 3 años. Claro, esta definición puede variar dependiendo del préstamo, del tipo de préstamo, del banco con el que estemos trabajando. Entonces, pero en general, la gran mayoría de los bancos lo pueden ver como una persona que no ha tenido una residencia principal en los últimos 3 años. Residencia principal entendemos como una persona que no ha estado en un título de propiedad o que no ha declarado una vivienda principal. Quisiera aclarar un poco que no vive o que no es dueño de la residencia donde vive. Okay. En los últimos 3 años, esa es la definición más común que podemos conseguir. ¿Y es la que normalmente usan la mayoría de los bancos? Es la que normalmente utilizan la mayoría de los bancos, sí. Dependiendo de eso, ¿hay distintos programas? Distintos programas. Si algunos Open Assistance te van a exigir que no tengas ninguna propiedad, otros te pueden exigir que no hayas tenido ninguna propiedad en los últimos 7 años, otros te pueden permitir que tengas propiedades con tal que puedas demostrar que se han utilizado de inversión. Digamos un ejemplo, vives aquí en la Florida, vives en Orlando y tienes una propiedad en New Jersey y la has declarado como una propiedad de inversión en los últimos 3 años en New Jersey, es muy probable que puedas ser considerado como un primer comprador y puedas aplicar a ciertos programas. Eso me hace pensar, como siempre, y lo vimos en nuestra experiencia, siempre las excepciones a las normas. Eso es como que muy común en el trabajo de ustedes. Bueno, yo no lo veo más como una excepción a la norma, más que realmente conocer la norma. Y creo que es una de las cosas que no... Quizás. Sí, interpretarlo y lo que nos ha diferenciado a nosotros en el mercado en los últimos años es que nosotros leemos los guidelines, que podría ser, por decirlo así, las reglas, los procedimientos que debemos seguir para poder originar este préstamo. Entonces, una vez que tú los lees, tú los entiendes, tú puedes decirte, mira, no es que tienes que comprar una casa por primera vez. Digamos, algo muy común es que tenemos personas que llevan acá en Orlando 5 años y tienen una casa en Puerto Rico, pero esa casa en Puerto Rico ha estado rentada los últimos 5 años. Okay. Ellos muy probablemente pudieran aplicar algunos programas de primer comprador que lo permitan, digamos en este caso, que no hayan tenido una residencia principal o que no hayan sido dueños de su residencia principal en los últimos 3 años. Aunque aparezca en el título, por la casa estuvo rentada. Aparezca en el título, pero ha estado rentada y aparece así en los impuestos. Definitivamente que es cuestión de analizar y entender la norma y es lo que ustedes en Pioneer hacen. Que cada caso es distinto, cada caso es diferente, por eso es que hay que sentarse con un agente hipotecario para realmente poder analizarlo. Y hablando de sentarse con un agente inmobiliario, es importante esto. Hay muchos clientes que quieren ver propiedades antes de sentarse con un agente inmobiliario. Y sabes que eso sucede. No, es que yo quiero ir a ver la casa. Vamos primero al lender. Entonces, ¿qué tan importante es la precalificación o la preaprobación? Y si hay alguna diferencia, porque entiendo también que hay lenders que le dicen, bueno, tu cliente está precalificado y otros, tu cliente está preaprobado. Sí, no, ambas, en mi opinión, bastante diferentes. Ya te voy a dar mi definición de la precalificación y de la preaprobación, pero definitivamente yo no le recomiendo a ningún cliente ir a ver propiedades antes de precalificarte o de incluso preaprobarte. El primer paso que debe tomar un cliente, en mi opinión como profesional, es hablar con un agente inmobiliario.
digamos que van a venir a hablar contigo, Juan, que se sienten contigo, que tú entiendas el caso, que ellos decían si van a comprar casa nueva o casa del mercado secundario. Una vez que ya deciden qué van a hacer, vamos a colocar este caso. Ellos están buscando una casa en Hunters Creek en un rango de los 400,000, tiene que ser del mercado secundario. Juan va a llamar a la oficina, vamos a agendar una reunión. Es primero sentarnos y analizar, entender qué es lo que necesita el cliente, qué está buscando el cliente, para luego o planificarnos o poder ir a mostrar las propiedades. ¿Por qué? Porque digamos que este cliente no se precalificó. Vamos a subir el monto, vamos a decir que quiere unas casas de 600,000. En Hunters Creek la fuiste a mostrar, la casa está hermosa, están enamorados de la propiedad, ya se imaginaron afuera haciendo el barbecue con la familia, en la cocina cocinando con la abuela, arriba con los niños corriendo. Luego vienen, se van a sentar con el mortgage broker, con el agente hipotecario, vamos a hacer los números. No me califican para esa casa. Para esa casa tenemos que tomar una preparación que puede tomar más tiempo. En este momento califican para una propiedad de 300,000, de 400,000. Y que es uno de los errores más comunes de los primeros compradores. Ahora matamos esa ilusión que se crearon por falta de información, por no saber hasta cuánto califican. O por no aceptar haber ido a buscar esa información. Y se detienen de comprar. Total. Claro, porque ahora tú vas a comprar esa casa que te imaginaste como la casa de ensueños con todas las otras propiedades. Ahora, ¿qué es una precalificación y qué es una preaprobación? Muy importante. Vamos a decir que te estoy precalificando, Juan. Juan, tú me dices que tú trabajas en Amazon, ganas $15 la hora por 40, esos son $2,600 al mes. Tienes de deuda una tarjeta de crédito de $100. Carro, que es típico. Digamos que no tenga carro. Me dijiste que no tienes más deuda, solo una tarjeta de crédito de $100 y listo, tú calificas para tanto. ¿Ok? Eso es una precalificación. Básicamente todo es verbal, todo es hablado, por decirlo así. Bueno, te pido los documentos, Juan. Y no necesariamente acá, que es un error muy común, es que no, que me mintió, no, que es que no dice la verdad. No, no es eso, es que se nos pasa o no sabemos. Luego viene Juan. Juan no trabaja 40 horas, Juan trabaja 45 horas y le podemos tomar overtime, es decir, que te puede calificar para más. Claro. Pero Juan tiene el carro de la hija en el crédito. ¿Que lo paga la hija? Sí. Pero la hija lo que hace es que le pasa el dinero a Juan y Juan paga desde su cuenta. Es como si lo pagara Juan. Es como si lo pagara Juan, lastimosamente. Un error súper común. Sí, totalmente. Entonces ya en el momento de la preaprobación no va a ser el mismo monto que el de la precalificación, porque yo te conté $100 de una tarjeta de crédito. Entiendo. Ahora tengo que contar $400 el Corolla. De un Corolla. Entonces esa va a ser la diferencia principal entre la precalificación y la preaprobación, es que no he verificado documentos en la precalificación, y en la preaprobación ya en mi oficina como tal significa que yo estoy básicamente casi seguro que tú vas a cerrar, porque verificamos toda la documentación. Tiene que ser que se corre el crédito. Se hace un soft pull. Nosotros no nos gusta correr crédito porque distintas situaciones pueden pasar y no queremos dejar ese daño en el crédito del cliente. Claro. El soft pull es básicamente lo mismo que el crédito y nos va a dar la misma información. Simplemente hacemos un soft pull y le pedimos al cliente que no vaya a hacer ningún tipo de cambio grande en su crédito. Buen detalle en cuidar al cliente, cuidarle el crédito al cliente. ¿En qué momento ya estarías haciendo la corrida del crédito? Cuando llega contrato. Ya cuando llega contrato. Cuando llega contrato, eso es básicamente llegando a contrato, 24 horas si estamos haciendo. ¿Para poder mandar al underwriter? Para poder mandarlo al underwriter, la gran mayoría de los bancos exigen que se haga una corrida de crédito. En algunos casos lo podemos hacer con el soft pull y se hace unos días antes de que estemos CTC, que ya tengamos la gran mayoría de las condiciones. Para los que no estén al tanto, el CTC es el Clear to Close, que básicamente estamos listos para cerrar. Ya le mandamos toda la documentación necesaria al cliente, al banco. Hablando, nombramos underwriter. ¿Cómo es tu relación con los underwriters? Y explícale un poco a las personas qué es un underwriter, porque yo en lo personal lo catalogo como un juez. Hay muchos que me dicen, ¿pero qué es el underwriter? Mira, ese es el juez que va a terminar de ver el caso que le preparó Rodolfo y va a tomar la decisión de darte o no el préstamo. Correcto. El underwriter es la persona encargada de demostrarle, de parte del banco, de demostrar que tú sí puedes pagar este préstamo. El underwriter es la persona que encargada de que el banco no va a perder dinero, claro, de que no se está haciendo ningún tipo de fraude hipotecario. Y tenemos que entender que no te están dando una caja de zapatos. Tú no estás comprando $100 de casa. La gran mayoría de estos préstamos van a ser $300,000, $400,000, $800,000. Total. 30 años de préstamo. Si tú le estás prestando $100,000 a alguien,
Tú quieres que quiero saber confirmar claro, que tienen la habilidad de repagarte ese préstamo. Totalmente. Ese es el trabajo del underwriter. Ahora, con la relación... Bueno, te cuento una historia. Cuando yo empecé en hipotecas, a mí me dijeron... ¿Hace cuánto tiempo? En noviembre del 2018 comencé yo. Ahí sumando lo de la edad. En noviembre del 2018 comencé yo en hipotecas. Cuando yo comencé en hipotecas, a mí mi mentora me comentó que el underwriter es esta persona que está en un cubículo, tiene una pila así de papel. Un confesionario. Tiene brokers y distintas personas gritándole constantemente para que muevan los préstamos porque necesitan cerrar. Y que hay que tratarlos con amabilidad, que la gente a las personas se les olvida que el underwriter es un ser humano al final del día. Y yo siempre tuve esta mentalidad de intentar crear una relación con los underwriters. Además, tengo una grandiosa relación con mi grupo de underwriters en UWM. Los veo entre 1 a 2 veces al año. Hablamos, me conozco sus vidas, se conocen mi vida. Por eso es que también, al tener una buena relación con ellos, claro, podemos cerrar más préstamos porque su trabajo no es negarme el préstamo. Yo entiendo eso. El trabajo de ellos es comprobar que el cliente puede pagar el préstamo. Claro. Y bueno, lo curioso de esta historia y lo cómico es que nosotros vamos a un viaje a Detroit, a UWM. Claro, esta misma enseñanza, ya yo había ido, pero esta misma enseñanza se la doy a mi equipo. Y le digo a mi equipo, el underwriter es esta persona, Y van, y yo me acuerdo perfectamente, estamos paseando por los underwriters. Tiene uno de los mejores buildings, uno de los mejores edificios que yo he visto. Es hermosísimo, el espacio es increíble, realmente se ve una atmósfera muy agradable. Y viene mi asistente, se voltea y me dice, tú eres un mentiroso. Yo quisiera trabajar en estas oficinas, ellos se ven mejor que nosotros. Se ve más cómodo. Pero la relación es entender. Tenemos que entender que el underwriter te puede pedir todo. Si él quiere, te puede pedir el acta de nacimiento de tu bisabuela para comprobar que tú puedes repagar ese préstamo. Y eso es importante. Y una vez que entendamos de que no es que nos están pidiendo documentos por molestar, nos están pidiendo documentos para comprobar que puedes pagar el préstamo. Mira, hay una anécdota de mi parte, mi experiencia en cuanto a underwriter, que obviamente yo no tengo ni debo tener el contacto directo con underwriter. No te lo permiten. No, exacto, por ley no debo, por eso digo. Pero me pidieron algo que me lo han pedido una sola vez y a mí me pareció, me asombró muchísimo, el cliente se preocupó muchísimo, porque de hecho me dan la información, después que habíamos sometido el documento que te voy a decir, me dan la información en camino a la casa de título de que estábamos cerrando con condición, con una condición. Okay. Y el documento que nos pidieron fue, la cliente tuvo que entregar su carro unos días antes porque no daba el préstamo, él estaba en un buen momento para entregarlo porque no quedó con deuda, CarMax se lo cubrió por completo. Pero le pidieron una carta de cómo se iba a movilizar sin el vehículo. O sea, nosotros dijimos, pero o sea, eso me parece absurdo. O sea, se vamos a movilizar en Uber, se vamos a movilizar en una bicicleta. Y otros colegas me dijeron, eso es normal. A mí me asombró y quisiera que tú me hicieras un comentario o le hicieras a la audiencia un comentario sobre eso. Bueno, eso va de que la clienta, la carta debió probablemente haber escrito que no va a sacar un nuevo carro porque no vale la pena que ella pague el carro, se quede sin carro. Okay. Y luego a los 2 días después, 3 días después del préstamo saca otro carro porque no califica para ese préstamo. Entonces, muy probablemente lo que habrá sucedido es que en caso de que ella deje de pagar, ese préstamo sea auditado, le corren el crédito, que se lo pueden chequear a muchos clientes después del cierre, sucede, le chequean el crédito a la clienta, mira, ya sacó un carro, un ejemplo, 2 semanas después. Por eso es que no puede pagar. Y la cliente en ese caso pudo haber intentado cometer fraude hipotecario. Okay. Entonces, eso es una razón por la que pueden pedir ese tipo de cartas y es entendible. O sea, tenemos que entender por qué están estas reglas. Claro. ¿Por qué es tan estricto pedir una hipoteca? Hubieron muchos problemas en los 2000 tempranos donde cualquiera podía venir y sacar una casa porque la gente decía tal cual, ¿quién deja de pagar su hipoteca? ¿Quién va a dejar de pagar su casa? Claro. Mucha gente dejó de pagar su casa. Muchísimo. Se hicieron muchos préstamos malos, muchos préstamos que hacían daño a los clientes. La famosa burbuja, pues. ¿Ah? La famosa burbuja. Sí, la famosa burbuja. Y muchas personas sacaron préstamos que no podían pagar. Lo que protege hoy en día el mercado de real estate es que las personas que están sacando los préstamos realmente pueden sacarlo. Claro. Por eso es que... Están realmente calificados para... Tenemos que estar... Y la gente se frustra como que no, pero ¿por qué me están pidiendo eso? Si lo puedo pagar, sí, pero hay que demostrarlo. Están los pasos. Claro. Y es difícil, específicamente es muy difícil para una comunidad, en mi caso hispana,
que no está acostumbrada a estas reglas, no está acostumbrada al crédito, no está acostumbrada a tener estos documentos de la manera correcta, porque se viene de otras culturas, de otras crianzas. Sin embargo, entender el porqué detrás de esto, y yo prefiero 1000 veces que sean así de estrictos, claro, pero no pasar por lo que se pasó en el 2006 y en el 2008. Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Cualquiera puede sacar un préstamo y que todo el mundo termine perdiendo su trabajo y su inversión. Y es increíble, Rodolfo, con tanta información hoy en día que con solo un clic tú tienes a la mano la historia del mundo entero. Hayan todavía personas que dudan de que los controles de hoy en día para un préstamo es para evitar eso que sucedió en aquella época. Y te comento porque tengo clientes que compraron una casa en el 2005 y cuando más nunca hicieron un trámite inmobiliario. Cuando hoy en día quieren comprar, yo le digo, tienes que llevarle esto y esto, o tenerlo listo para el lender. ¿Pero por qué? Si cuando compré mi casa me senté en el banco, entregué mi ID y compré la casa. Ese es mi día a día. No puede ser. Ese es mi día a día y hay personas que vienen y me dicen, pero es que cuando yo compré una casa en el 2003, yo nada más tenía que entregar mi licencia de conducir, mi social y ya. Y yo, sí señora, y por eso se cayó el mercado. A mí me lo han dicho. Y por eso digo que con tanta información, ¿cómo es posible que todavía sigas creyendo de que eso es así? Bueno, hay personas que, en mi opinión personal, simplemente lo dicen porque no quieren mostrar la documentación, que no, ya para mí es molestar por molestar. Y por eso intentamos educar para que las personas entiendan. No todos son iguales, claramente, sí, pero hay que entender que están estos puntos, están estas reglas, están estas políticas establecidas para el bien de la mayoría. Seguro. Rodolfo, errores, los primeros errores o los errores más comunes que ves en primeros compradores. No me vayas a enumerar todo porque vamos a hacer un programa de 5 horas más o menos. No. El error para mí más grave, que están muy cerca el uno del otro, te los voy a hacer seguiditos. Uno es cuando no trabajan con un agente inmobiliario, porque se van a ahorrar dinero, porque pueden hacer mejor negociación. Y honestamente, trabajar con un agente inmobiliario malo te puede hacer mucho daño. Sí, no lo voy a negar. Total. Sin embargo, es extremadamente importante que hagan su due diligence, que hagan su tarea, que estudien con qué agente pueden hacer match. Le voy a hablar un poquito más de eso. Y trabajar con un agente inmobiliario. Total. Que se conozca el contrato, que se conozca la zona, que sepa con quién negociar. Y son historias que escuchamos constantemente en la oficina. Total. Vamos a dar un ejemplo. Una clienta compró una casa en una constructora grande, una de las constructoras top 3 del país. Se fue sola porque así me van a dar mejor negociación, tarará, firmó contrato, claramente no entendía la gran mayoría de las cosas. El vendedor, el constructor ganó más porque no le dio descuento, sino que pagó menos. La negociación de verdad, honestamente te puedo decir que fue terrible. Claro. Terrible. Claro. Lo que le cubrieron de gastos de cierre fue poco a nada. Entonces, tiene unos problemas con la construcción como tal, cuando se está haciendo el walkthrough. A ella le dijeron, ¿cierra o no? Y ese mismo problema que esta clienta tuvo, o cierra o pierdes tu depósito, disculpe, le dijeron a ella, tuvo que cerrar. Este mismo problema lo hemos tenido con otros casos, con otros agentes inmobiliarios. No, tú me vas a mandar a obligar. Déjame, yo voy a llamar a tal persona que yo he trabajado antes. Esa es la diferencia de trabajar con un buen agente inmobiliario, importantísimo, de tener esos contactos. Claro. Mira, ya va, voy a resolver acá. Y mira, que la gente tenga ese círculo de Tengo un problema legal, voy a llamar a tal abogado con el que yo he trabajado Totalmente. antes. Tengo un problema de seguro, vamos a trabajar con esta persona de seguros que yo he trabajado antes. Ahí es donde está para mí el valor principal de trabajar con un buen agente inmobiliario. ¿Qué esperas tú de un buen agente inmobiliario? ¿Cuál es el trato? Y te lo pregunto. Todo depende de qué estés buscando. Para mí, cada agente inmobiliario tiene su propio nicho. Y el que te va a ayudar excelente para residencia principal no necesariamente es el que te va a ayudar para inversiones. Okay, pero ahora como lender, te lo digo por experiencias también, sé de broker que prefieren, me dicen, yo ojalá no venga fulano porque no se sienten a gusto. Siendo esa persona muy buen profesional, pero no se sienten a gusto en la relación, por la comunicación, por la forma de trabajar. ¿Qué espera Pioneer? Eso depende mucho porque nosotros tenemos y nos dividimos por personalidades. Una de las cosas que tenemos en la oficina es que tenemos distintas personalidades. Por ejemplo, yo tengo una personalidad, Valeria tiene una personalidad, totalmente. Carla tiene una personalidad diferente y trabajamos agentes totalmente diferentes en la mayoría de los casos. Y
Pero si me pones a decir que tengo que escoger yo y escojo una persona que sea perseverante, una persona que le importe el cliente, estoy esperando una persona que esté dispuesta a aprender y educarse para ayudar al cliente, pero sobre todo que esté en real estate por pasión y no por una comisión. Excelente. Eso es lo que yo personalmente... Que anteponga los intereses del cliente primero que los de uno. Sí, son los valores que yo estoy buscando. Y al final de esto es un negocio y todos tenemos que tener un profit porque todos tenemos que mantener. Claro. Pero, ¿qué estoy buscando yo? Es una gente que de verdad esté dispuesto a educarse, que tenga una buena experiencia, un track record, o un equipo que tenga esa experiencia y ese track record, y que le importe el negocio porque le importa la meta final, no por una comisión. Eso yo creo que sería lo principal, en mi opinión, y los valores que tienen que estar alineados para trabajar conmigo. Seguro. Tienes una gran vocación por ayudar, eso lo conocemos de ti, por ayudar a estos primeros compradores, y por eso decidí que este sería el tema, porque hablar de préstamos podríamos estar aquí tocando cualquier otro tema en cuanto a préstamos. Ahora te doy el segundo antes de que vayamos al siguiente tema, y es no trabajar con un mortgage broker. Y yo soy súper abierto. Yo con todo el mundo le digo, haz shopping around, busca quien te pueda dar mejor tasa. Pero creo que trabajar con un mortgage broker. Acá una pequeña pausa, que está, por decirlo así, el lender, que es la persona que te origina el préstamo. Comúnmente a todo el mundo se le dice lender y ya. Pero bueno, vamos a dividirlo en tu banco regular. Puede ser Bank of America, Chase, PNC. Este tipo de instituciones financieras no las recomiendo para un préstamo hipotecario, porque no se especializan en eso, no te dan la mejor tasa de interés en la mayoría de los casos, no te dan el mejor servicio y no les interesa, eres un número más. Luego vamos a tener lo que se considera en el mundo de hipotecas como retail, donde hay distintas compañías, ellos mismos tienen su línea de crédito, ellos mismos originan el préstamo y después lo venden en el mercado secundario. Estas compañías sí te pueden dar un mejor servicio, no podemos decir que no, todas las compañías son diferentes. Sin embargo, vemos mucho que los costos son más altos, que la tasa de interés específicamente, y los tiempos no se cumplen muchas veces porque son compañías o corporaciones muy burocráticas. Y luego vamos con el mortgage broker local. Yo personalmente soy el mortgage broker local, y así no trabajen conmigo, siempre recomiendo que trabajen con un mortgage broker local. Me parece clave, importante. Buscar con quien te sientes cómodo. No hay nada más, no es la mejor palabra, me van a regañar, pero miserable. Fuerte. Que trabajar con una persona que no aguantas, que no soportas. No, totalmente. Yo no soy moneda de oro, no todo el mundo está para trabajar conmigo. Y yo tampoco voy a trabajar con todo el mundo. Por eso yo tengo un equipo. Pero no poder tener una buena comunicación, no confiar en la persona que te está haciendo el préstamo, no poder hacerle las preguntas, no quedar claro después de una llamada, de una reunión, que no esté disponible, eso es miserable. Porque comprar una casa es estresante. Tengas o no tengas experiencia. Hayas comprado una o hayas comprado 10 casas, va a ser estresante. Y es importante tener un equipo detrás de ti que te pueda apoyar y que pueda responderte esas preguntas. Y recomiendo 100% que trabajes con un mortgage broker, idealmente un mortgage broker local que te pueda ayudar. Y recuerda, Expreso Inmobiliario cuenta con el apoyo de ADA Professional Service Consulting, una empresa dedicada a la elaboración de taxes, creación de corporaciones y todo lo que necesitas en el aspecto financiero en Orlando, Florida. Acabas de decir una frase, una palabra que yo estoy en total desacuerdo y lo discuto en el buen sentido de la palabra, lo converso, lo debato con mis clientes. Comprar una casa es estresante. Yo no puedo aceptar eso. Yo no puedo aceptar que tú estás haciendo una inversión, quizás la inversión de tu vida. El hogar donde vas a vivir con tu familia, estás generando patrimonio y tenga que ser estresante. Yo considero que el estrés lo causa la mala o poca información. Sí y no. Yo soy fastidioso con los clientes dándole información y tratando de explicar lo mejor posible. No como lo hace tu equipo, pero pues sí, porque son extraordinarios para dar clases. Ahí lo voy a debatir contigo, y es que yo creo que hay que estar, por definición médica, ¿Qué causa el estrés? ¿Qué es el estrés? un poco loco para no estresarte cuando estás invirtiendo gran parte o casi todos tus ahorros de tu vida. Pero en la casa de tus sueños. En la Está casa bien, de tu pero te vas a familia. estresar. Y te vas a estresar. Y es No, normal. Si no te estresas, yo creo que fuera medical insane. Honestamente, porque estás invirtiendo 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, lo que sean los ahorros de tu vida,
estás colocando mucho dinero, te tienes que estresar porque te vas a estresar. Pero eso está bien. Para mí eso es sano. Ojo, que sea ese nivel de estrés es sano. Ahora, que te estreses por errores de los demás, está mal. Claro. Que Entonces, te quizás estreses tengo por yo que falta de definir un información, poco, definir un está poco de- mal. Definir qué Pero tipo de para, estrés. pero para mí, esos clientes que no se estresan por nada y que van así, no, y hay varios, hay varios. Mira, necesitamos los documentos para mañana porque tenemos que cerrar en 3 días. Ya va, yo te los mando. Ah, no, Ya pero ya va. voy, Ese voy. nivel de no tener estrés, no. Para mí, ellos tienen que ir a un psiquiatra. No, De verdad, ¿cómo no te pero estresa? Es que no, o sea, que tú me pidas a mí un documento para comprar mi casa. Yo estoy comprando mi casa con Rodolfo. Ajá. Tú a mí me pides un documento para comprar mi casa. Si yo lo tengo, te lo mando y ya está. O sea, a mí no me tiene que estresar. Te lo digo, así me explico un poco mejor. Hay clientes que lo que le pidas como requisito para tu préstamo me estresa. ¿Por qué me piden el ID por la parte de atrás? Bueno, pero ya va, porque, eso es lo que piden, porque lo piden ustedes por ambas partes. ¿Por qué me pides el permiso de trabajo por ambas partes? Dios mío, mira, tú tienes un código de barra aquí atrás. Ese es el otro extremo también, ese es el otro extremo también. Sí, o sea, ya ese es el otro Por eso te extremo digo, que también entonces- sucede. Por Que también Dios, sucede. Bueno, uno de mis clientes, muy buen amigo, y uno de mis clientes, digamos, con que tengo más relación constante, yo le pido de él un estado de cuenta, y no te creas tú que he hecho un préstamo, o sea, he hecho 6. Mira, pásame el estado de cuenta que acaba de ser, porque tú necesitas el estado de cuenta. ¿Qué quieres ver ahí? Ya a este punto, mira, esta es la 4ª transacción que tú estás haciendo conmigo. O me manda el estado de cuenta o no hacemos el préstamo. Tú sabes que tienes que mandar el estado Pero de no me cuenta vas a para demostrar que estresar, están los pero no me vas a fondos. estresar por mí, Yo no. no voy a pelear más contigo. Ya, este punto es... Y hace, porque hay personas que simplemente no les gusta mandar documentación. Claro, claro, sí, como que es muy amplio el estresarse o el no estresarse. Ahí habría que debatir también un buen Sí, rato sí, sobre pero- eso y no somos psiquiatras ni psicólogos ni nada de No, eso. no, esa no es mi rama. Pero si me preguntan, en términos generales, me rehúso a aceptar que una persona diga, me estresa comprar una casa. Me rehúso a ese término, analizándolo desde el punto de vista que tú dices, bueno, es válido que pueda existir. Has nombrado varias veces tu equipo, un equipo por demás maravilloso, pero creo que sea él mismo que lo diga. Y digo maravilloso porque uno entra a esa oficina. Mire, ni Starbucks es el mejor café. O sea, la atención, de verdad que sí quiero que me hables un poco de esa dinámica de ustedes, de ese, cómo has logrado reunir a ese grupo de chicas y muchachos. Mira, yo tuve mucha suerte y lo digo constantemente en distintas entrevistas, en distintas conferencias, que yo abiertamente le doy las gracias a Dios por Claro, el equipo que me dio, por las personas que puso en mi camino, donde de verdad que gracias a Dios en este momento tenemos el mejor equipo que he tenido y un equipo que está constantemente buscando cómo educarse ellos mismos, cómo educar a los clientes, cómo ayudar a las personas a cumplir sus metas, sus sueños, cómo hacer las cosas realidad. Gracias a Dios, honestamente no... Bueno. Me encantaría decirte, yo los conseguí, yo los busqué aquí, yo los busqué allá y todo esto es mío. Tienen No, mucha no, afinidad, eso se les nota, tienen mucha afinidad. es eso En la vocación de servicio, por lo que... y los valores. El equipo tiene un sentido de pertenencia muy fuerte, Qué bueno. donde nos importa y va mucho con uno de los valores que tenemos en la oficina. Justamente hablé de esto hace poco en Miami, en la conferencia de Top Producer de la Asociación de Agentes Hipotecarios de la Florida. A mí tú me dices mañana, Rodolfo, vas a cerrar, este fue el ejemplo que di, 7,000 préstamos en el año. Pero no te importan los clientes, son un número más y yo abiertamente digo, no, eso no es lo que yo estoy buscando. En la oficina es extremadamente importante que nos importa cada cliente que entra. El cliente sea fácil, el cliente sea difícil. Cada De los cliente difíciles que entra aprendemos. es importante y hay que ayudarlo. Y hay que ayudarlo y todos tenemos días fáciles, todos tenemos días complicados, pero nos ayudamos entre nosotros en hacer eso y otra vez, el cliente nos importa. El cliente tiene que cerrar. Nosotros no venimos a trabajar por dinero. Gracias a Dios puedo decir que yo no trabajo por dinero y creo que nunca lo tuve que hacer. O sea, siempre trabajé, estoy pasado necesidad, sí he pasado roncha, pero nunca trabajé porque tengo que ganar dinero. Siempre fue, voy a hacer lo mejor de mí. Y lo demás va a venir por Indiferentemente. añadidura, como Y dices. esa mentalidad que tenemos en la oficina y que tiene el equipo, de verdad que es Admirable. increíble y muy bendecido de que el equipo tenga esa visión. Qué bueno. Que uno dice, y eso lo transmiten, es tanto así, por eso te hice la pregunta, porque uno llega a tu oficina y uno siente esa energía desde que cualquiera de las señoritas le abre a uno la puerta, uno siente eso y de verdad que es muy bonito y te felicito y agradecido también con Dios por ponerme también a ustedes en el camino y poder hacer negocio con un broker como ustedes.
Hablamos hace un rato sobre los que son los primeros compradores y la posibilidad de que aunque hayas tenido casa, puedas incluir como primeros compradores. Pero sin embargo también hay clientes que, no, es que yo no soy primer comprador, o sea, búscame otro paquete pensando, otro programa, pensando que el programa puede ser beneficioso. ¿Qué beneficios hay realmente si soy primer comprador o no en estos programas? Bueno, hay distintos programas de ayuda para el pronto, para la inicial, el down payment, que pueden ser tanto del condado como específicos del estado o específicos de distintos bancos, que te pueden ayudar como primer comprador. Pero el más común, que curiosamente no es para primeros compradores necesariamente, es el FHA. No es para primeros No compradores. es para primeros compradores. Se le conoce como el de primeros compradores porque en el momento que salió el FHA y se empezó a hacer mucho marketing de hipotecas, en la radio se le empezó a decir como el programa de primeros compradores y fue un hit. Y quedó en la radio que el FHA El marketing del era momento. del primeros compradores, pero hoy en día no es un programa de primeros compradores. Tú puedes tener una casa, digamos, con un préstamo convencional y sacar otro FHA. En algunos casos no es el préstamo más sencillo, tenemos otros pasos que cumplir, otros requisitos que tenemos que ver si los podemos cumplir para el cliente. Okay. Pero tú puedes tener un FHA y tener un segundo FHA. ¿Ok? Pero Millas de distancia, algo así. ¿No? sí, Eso sí. es bueno aclararlo porque son muchos los clientes que... Usualmente vamos a tener que pedir que tenga 100 millas de distancia, que la otra propiedad tenga por lo menos un 25% de equity, tenemos que dar distintas explicaciones. La nueva. La anterior. La anterior. Y es importantísimo, Rodolfo, este punto porque son muchísimos los clientes. Es que yo tengo entendido que puedo tener otro FHA. Sí, pero a 100 millas. No lo recomiendo. No. Cada caso es diferente. O esto es en general. Ok. Puede ser que tú te reúnas conmigo y yo te diga, mira, sí, ¿sabes qué? Tu mejor opción es sacarte un segundo FHA, en tu caso. Por eso es que pues, es importante sentarse, porque esa reunión es personalizada, Sí, ese plan es totalmente. personalizado hacia esa persona. Y nos Personalísimo, ajustamos diría. a eso, a tu situación, y cada situación es diferente. Una huella dactilar Porque distinta. mi primo tuvo que hacerlo, o porque mi colega en el trabajo tuvo que hacerlo de esa manera, no significa que tú lo vas a hacer. Porque no solamente es el ingreso, también es las deudas, tu historial crediticio, qué propiedades tienes, cuánto dinero tienes. Hay múltiples factores que afectan la compra de la propiedad. Total. Pero sí, en ese caso se pudieran hacer principalmente los programas de ayuda para el down payment, el pronto, pero supuestamente el FHA, que como estamos ¿Down diciendo, Payment no es el primer Assistant comprador. del condado o tienen ustedes Down Payment Assistant privado? Nosotros tenemos distintos programas de down payment assistance con el banco. No es mi programa preferido, no lo recomiendo en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Wow. Porque tú puedes conseguir términos mucho más favorables trayendo a la mesa el 3.5%. ¿Ok? En la mayoría de los casos, no todos, otra vez, no podemos tenerlos todos. Términos más Distintos bancos favorables. pueden tener ¿Intereses, por ejemplo? intereses, sí, claro. Hay muchos programas de down payment assistance donde la tasa de interés, esto es un ejemplo nada más, es el 8% y tú vas a sacar un préstamo regular y sacas No corran y se vayan, que ya les digo que es un el ejemplo. 7%, entonces te vas a agarrar una tasa del 1.5% en este ejemplo nada más Okay. por esa ayuda. Cuando nos organizamos, oye, yo tengo clientes que dejaron de fumar para ahorrarse el dinero del paquete de cigarrillos y traer ese dinero a la mesa. Y es más beneficioso. En todos los sentidos, no solo por haber comprado su casa, sino por haber dejado ese vicio tan dañino. Sí. Espero que no haya vuelto. Sí. Pero es preferible prepararse muchas veces. Y creo que también eso es una de las cosas claves que tenemos en la oficina que a mí no me interesa y suena otra vez rudo. Pero a mí no me importa si tú vas a comprar en 3 meses, 6 meses, 12 meses, 2 años. A mí me importa que compres y compres con lo que yo considere que son los mejores términos. Para mí eso es realmente clave. Para mí eso es realmente importante. Buenísimo, y en relación a eso, estaba también por hacer ese comentario porque lo has dicho varias veces. ¿Tienen ustedes alguna forma de ir llevando a la persona hasta la preparación total, lo que pueda calificar, algún programa en específico, simplemente comunicación y monitoreándolo? Sí, nosotros hablamos con los clientes y otra vez, es que cada caso es diferente. Entonces ya ahí hablamos con los clientes y les dejamos saber, mira, en tu caso es esto, estás ganando a $10 la hora. Mira, vamos a aplicar a Amazon, vamos a aplicar acá, vamos a hacer lo otro, vamos a Aplica y buscar espera trabajo. tanto tiempo para Sí, que- vamos a buscarte una idea. Mira, quiero ahorrar. Bueno, mira, vamos a hacer un plan de ahorro. Muchas veces Valeria se ha sentado con el cliente y mira, tú puedes ahorrar tanto y esto es lo que pudieras hacer. Mira,
vamos a trabajar con un mejor contador para que te pueda hacer una mejor preparación de los impuestos. Mira, te vamos a referir con esta persona que arregla crédito para que lo vayamos arreglando poco a poco. O una combinación de todas juntas. Sí, esa parte de los impuestos Pero bueno, es vital. Y de hecho no sé si te había comentado, tengo próximamente una invitada de tu equipo, va a estar en uno de nuestros programas. la mejor para poder explicarlo. Valeria, sin duda alguna, Valeria Corrales, va a estar acá con nosotros explicándonos sobre préstamos en los próximos videos. Entonces, cuando entendemos eso, realmente podemos explicar, para mí, cualquier persona puede comprar con la correcta preparación. ¿Cuánto va a tomar tu preparación? No te puedo decir. Hasta que me siente. Claro, claro. Pero todo el mundo puede comprar con la preparación correcta. Total. Y eso es lo que yo también le digo a los clientes muchas veces. O sea, recuerda que comprar una casa no es ir a un outlet y comprar un par de zapatos, comprarte un traje, comprarte un teléfono. Si no puedes comprar hoy, no te desanimes porque es por algo. Te preparamos y en su momento lo vas a poder hacer. Mientras tanto, la vida sigue y sigues viviendo bajo un techo, rentado, lo que sea, pero necesitas el techo. Que lo vayas a tener en un año, en 6 meses, eso es indiferente. Eso es así. Consejos de oro que tú le podrías dar a los primeros compradores. Consejos de oro a los primeros compradores. No creer todo lo que dice TikTok. Eso tiene que llevar efecto, por favor. No te imaginas, no sé si también te pasa, la cantidad de envíos de TikTok y de Instagram que nos hacen. No, una locura. Eso una locura. Yo soy fan y partidario de compartir información, de que la información está en las redes sociales. Yo creo que eso es excelente para educarnos. Creo que eso está ayudando mucho a distintas comunidades a obtener información que antes no se conocía. Poco a poco el mito, por ejemplo, del 20% es lo mínimo que tienes que darle a down payment, se ha ido acabando y ya la gente entiende que está el 3.5, el 5%, el 0%. Entonces, sí, en cierta parte nos ayuda mucho las redes sociales, pero también información que no necesariamente es la correcta. ¿Okay? Muchos vendedores de humo. Ese es uno. El segundo. Muy fácil que, para terminar acá, es muy fácil que yo te diga una porción, voy a dar un ejemplo. No necesariamente tienes que tener 2 años con 10.99, con un solo año de 10.99 puede, voy a decir como lo dicen en las redes sociales, con un año de 10.99 yo te califico para un préstamo convencional con el mínimo de down payment. Bueno, sí, ya va, restricciones aplican. Yo necesito verificar tu historial de empleo, dónde estuviste antes, estabas dentro de la misma rama cuando eras W2. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Listo, vamos a cerrar. Ya va, espérate. Vamos a verificar si tú puedes. Y siento que esa información se deja mucho afuera en las redes sociales solo para que se viralice los videos. Sí, pareciera que más es la intención de viralizarse, de obtener likes, de obtener seguidores, que dar una información verídica. Y antes de que vayas al segundo consejo, yo quiero hacer una anécdota, comentar una anécdota sobre algo que fue, pero genial. O sea, genial en el sentido que pude demostrarle a mi cliente lo que estaba viendo en las redes no era del todo cierto. Una cliente con intenciones de comprar en una zona, se conoce como Ley Nona, en una zona bastante buena, una zona de un precio y un poder adquisitivo medio alto, y ella no le daba los números, no le daba a Rodolfo, o sea, quería propiedad nueva, por eso no te la llevé, quería propiedad nueva, y no le daba los números, pero vio en las redes sociales una publicación de una realtor que dice en Ley Nona desde $320,000 en aquel entonces, eso es un año, entre 290 y 300. Donde llegó a la comunidad no es Ley Nona, ni siquiera San Clau, era Kissimmee todavía. En la 192, entre la Narcusi y San Clau, sabemos que es Kissimmee. Y eso es súper común. Mano, fui hasta la constructora, conozco a la vendedora, ya la conocía, y le digo, oye, qué contento que esto es Ley Nona, que estamos con estos precios en Ley Nona. Juan, ¿qué te pasa? Esto no es Ley Nona. Le mostré la publicación. ¿Cómo es posible? Ella es amiga mía, ya la voy a llamar, no la llame. Mi cliente viene en camino, yo quiero que tú le expliques a mi cliente que esto no es Ley Nona. La señora tuvo que ir hasta allá a ver la ubicación, pero ella me reclamó, porque el mensaje fue así: ¿cómo es posible que tú digas que no hay en Ley Nona propiedades con el precio que yo califico si esta muchacha, esta realtor está compartiendo esa información? Entonces, no crean todo lo que ven en las redes sociales. El mejor consejo de oro que has podido dar, y me gustaría que dieras otro, porque sé que puedes ayudar con muchos más. Es imposible
decirle a los clientes no veas casas online, no te metas en Zillow, no te metas en Truthing, no te metas en las distintas plataformas online que hay hoy en día para ver propiedades. Pero tenemos que entender que la gran mayoría de estas plataformas se alimentan directamente del sistema y la plataforma que tienen los realtors, que es el MLS. Entonces, es muy común, y ha pasado bastante, que cuando hay una casa que está en una ubicación muy deseada, en un precio muy deseado, y la propiedad ha tenido muchos clics, que aunque entre en contrato, por alguna razón, la dejan la propiedad en la página web como que aún está disponible. Y pasa que le escriben a la gente, mira esta propiedad, vamos a verla. No, mira, esa propiedad ya cerró, o ya está en contrato. Pero tengo otra. Pero ¿cómo tú me vas a decir que está en contrato si aquí me dice que está disponible? Dudo mucho que la agente inmobiliario no te quiera vender esa casa. En la gran mayoría de los casos puede que la información no esté actualizada en la plataforma que tú estás utilizando y la plataforma del agente inmobiliario sí está utilizando. Además a esto, cuando nosotros bajamos, muchas de estas tienen un pago mensual. Voy a poner un ejemplo. El pago mensual es $1,600. El cliente nos manda la propiedad. Nosotros le mandamos de regreso el pago de $2,200. Rodolfo nos está robando porque aquí me dice que el pago es $1,600 y Rodolfo me está ofreciendo $2,200. Bueno, yo te consigo un pago de $1,550 si tú quieres, pero dame el 20% que la aplicación te dice que estás dando. Claro. Vamos a chequear, vamos a leer, vamos a tener esa atención al detalle. Claro. O hay veces en que publican únicamente el principal interés sin incluir los taxes. También sucede muchísimo. O incluye un seguro que está en el promedio a nivel nacional cuando la Florida tiene uno de los seguros más costosos. Total. Tenemos una crisis de seguro en este momento. No incluyen bien los impuestos. Hay distintas características y aspectos que tenemos que analizar cuando estamos viendo un pago mensual. Y en la gran mayoría de los casos, el mortgage broker te va a dar el pago más bajo. Te queremos ayudar. Total. Y tenemos que comparar apples con apples, manzanas con manzanas. No podemos decirte el pago, y pasa, los que yo le digo, pero ese pago es con el 20%. Bueno, pero yo quiero ese pago. No, si no me estás dando el 20% no puedo. No puedes llegar a ese pago. No puedo. Totalmente. Eso es así. Rodolfo, tremendo programa. De verdad que sí, me quedo muy contento de toda la información que le has compartido a mi audiencia. Muy agradecido por tu visita. Te tengo algunas preguntitas así, como que una dinámica bastante rápida. ¿Buen crédito o ingreso bueno? Las dos. No hago nada Tienen que ir de la mano. No hago nada con un crédito de $800 puntos y un ingreso de $3. No hago nada con un crédito de 540 y un ingreso de 100,000. Ahora, ¿tener más dinero te puede ayudar a calificar a distintos programas? Sí. O sea, usualmente si tienes un ingreso más alto, tienes más capacidad de ahorro, puedes dar un down payment más alto y nos puede ayudar, sí, pero no es necesariamente que vas a calificar a un préstamo FHA o a un préstamo convencional con crédito alto, pero con ingreso bajo. Eso definitivamente tienen que ir a la par ambos aspectos. ¿Okay? ¿Refinanciar o un HELOC? Dependiendo de tu caso. Brevemente, ¿qué es el HELOC para ellos? El HELOC es una línea de crédito, es un segundo préstamo en la mayoría de los casos que se saca por el equity que tienes en la propiedad. Digamos que, para hacerlo sencillo, tu propiedad vale 100,000, tú le debes 50,000 y bueno, ahí tenemos esos 50,000 en equity en la propiedad. Digamos que sacas, en la mayoría de los casos, pudieras sacar entre el 90 al 80%, para hacer este ejemplo fácil, sacaste una línea de crédito de 30,000, ¿ok? Entonces, hay que ver los números, no todos los casos son iguales, pero digamos que por este 50%, por estos $50,000 vas a pagar ahorita el 2.5% de ese préstamo que cerraste en el 2021. Okay. Por esos $30,000 podemos pagar el 8 al 12%, que es más o menos lo que están variando las tasas de los HELOC hoy en día. Y puedes utilizar ese dinero para un negocio, puedes utilizar ese dinero para comprar otra propiedad, puedes utilizar ese dinero para pagar deudas y quedar con una tasa más baja una vez que colocas todas las tasas juntas y te da la tasa compuesta. Tenemos que analizar la situación. Claro. Para ver cuál es la mejor opción. Ahora, digamos que debes, otro ejemplo, 250,000 y vas a sacar un HELOC de 250,000, te puede ser más costoso en este caso sacar el HELOC. Okay. Incluso que tenga la tasa aquí del 3 y aquí tenga la tasa del 12,
tenemos que ver los números para que definitivamente entonces la respuesta estaría en ¿para qué quieres el dinero primero? Y ver, evaluar tanto el refinanciamiento como el giro, cuál de los números es más favorable. Correcto. Ahora, si quieres una línea de crédito porque quieres usar el dinero, digamos, para un negocio. Yo saqué el dinero, compré el producto, vendí el producto, pagué la línea, quiero comprar el doble de productos ahora con lo que me quedó de ganancia, saco la línea otra vez. Ahí puede ser que la línea de crédito sea más favorable. Asesoría con un experto, no hay de otra. ¿Algo más que le quieras agregar a la audiencia, añadir? Preguntar. Toma nota de tus preguntas. Algo que le sucede mucho a los clientes es que las preguntas les surgen a las 11 de la noche, 12 de la mañana, les da pena escribir, no anotan las preguntas y se quedan con muchas dudas. Tú me puedes mandar a mí o a la oficina un mensaje a las 12, mi teléfono va a estar en silencio, no te dé pena, no te preocupes porque va a estar en silencio. Pero sin embargo, digamos que te da pena mandar ese mensaje, anótalo. Y lo mandas en la mañana siguiente, haz todas las preguntas necesarias. Si son 100 preguntas las que tienes que hacer para que tú te sientas cómodo manejando la transacción, que no es otra vez una caja de zapatos lo que tú estás comprando, que mañana lo vas a devolver, haz las preguntas. Eso para mí es lo más importante, que el cliente se vaya cómodo, satisfecho, que entienda lo que está haciendo. Total. Eso le quita el estrés. Eso definitivamente para mí es lo que alivia muchísimo la transacción, más el miedo normal de que es primera vez que estás haciendo algo, pero eso es lo que te puede aliviar el estrés. Excelente. ¿Préstamos para inversionistas extranjeros? Préstamos para inversionistas extranjeros, tenemos múltiples tipos de préstamos para inversionistas. Pero eso lo vamos a hablar en otro programa, porque así te dejo comprometido para un próximo programa. Nos despedimos, agradecidos por la atención de todos ustedes, agradecidos con Rodolfo por haber aceptado la invitación. Si te gustó el contenido, dale like, comenta y comparte, y suscríbete al canal, activa la campanita. Abajo le vamos a dejar las redes sociales de nosotros. Un placer. ADA Professional Service Consulting presentó Expreso Inmobiliario.